Hola compañeros, esta materia se llama Prácticas de Auditoría de Estados Financieros. En esta ocasión voy a hablar acerca de lo que son las auditorías de los estados financieros. Vamos a iniciar. Hablando de estados financieros, los estados financieros o estados contables son informes que se realizan con la finalidad de obtener una imagen de la situación financiera de una empresa. Estos documentos permiten hacer un análisis e interpretación de la información para una posterior toma de decisiones que beneficie a la compañía. Entonces, los estados financieros realmente son los informes que la compañía genera. Esos informes, por ejemplo, le puede servir a las compañías para cuando van a participar en una propuesta económica, en una licitación pública, y ellos van a poner sus estados financieros, en este caso, se los pide la empresa que emite la licitación pública y necesita que ellos tengan estados financieros sanos. ¿Cuáles serían los estados financieros más comunes? Los estados financieros pueden ser el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, el flujo de caja y los estados de cambio en el patrimonio. Vamos a ver qué es un balance general. El balance general, este documento presenta los activos y pasivos de la empresa, así como las aportaciones de los socios, de cada uno de los socios y de las ganancias que se han generado. En este caso, este es el balance general. Por favor. Y vamos a ver a los estados de resultados. Muestra una comparación entre los ingresos obtenidos con los costos que genera la empresa para sacar los beneficios. Generalmente el periodo de la muestra se hace en un año. En este caso, en los estados de resultados son por un periodo de un año, y en este muestra una comparación entre los ingresos obtenidos de la empresa y durante un año. Continuamos con los de flujo de caja. El flujo de caja, como su nombre lo indica, lo que presenta este informe son movimientos de ingresos y egresos dentro de una compañía para tener el conocimiento de la cantidad de capital existente al final de un periodo. Ingresos y egresos de una compañía. Seguimos con el estado de cambios de patrimonio. Los estados de cambio en el patrimonio, dentro de este documento se realiza un análisis comparativo de las variaciones entre las entradas y salidas durante el inicio y final del periodo. Y finalmente, las memorias. Las memorias, la función de ese documento reside en el análisis de un conjunto de estados financieros para hacer una comparación de un periodo de tiempo y así observar de manera más amplia la situación financiera. ¿Ok? Esos serían los estados financieros más comunes. También ahora vamos a entrar de lleno a lo que es la auditoría. La auditoría de estados financieros. El examen de los estados financieros básicos preparados por la administración de una entidad económica con objeto de opinar respecto a si la información que incluye está estructurada de acuerdo con las normas de información financiera aplicables a las características de sus transacciones. En ese caso, es sacarle una radiografía prácticamente a la empresa para saber si ésta cumple con los requisitos que se necesita para tener unas finanzas sanas. Vamos a ver primero qué se necesita. Propuesta de servicios profesionales. En la primera reunión entre el socio auditor y un representante de la empresa interesada en los servicios, debe definirse las expectativas del cliente, sus necesidades e intereses, el perfil de sus operaciones, así como la congruencia de estos elementos en comparación con las dimensiones y capacidad estructural del despacho. Es decir, primero se va a hacer una pequeña entrevista donde el socio auditor con el representante van a hablar acerca de los alcances que se requiere para esta auditoría, qué se pretende, a dónde se pretende llegar con la auditoría, para quedar claro el trabajo que posteriormente el auditor va a hacer. También va a haber un compromiso, en este caso, de confiabilidad. Y en el compromiso de confiabilidad vamos a poder ver lo siguiente. Una vez cumplido el protocolo de acceso a la empresa, en donde destaca la entrega de un compromiso de confidencialidad,
firmados por el socio auditor, se lleva a cabo un levantamiento de información por medio de entrevistas y la solicitud de documentos. Es decir, sabemos que siempre en una auditoría es necesario tener confianza tanto en el auditor como también en este caso la empresa con el auditor. Si la empresa le oculta información al auditor, obviamente la auditoría no va a ser lo más fidedigna posible. ¿Por qué? Porque va a estar ocultando información. Y también si el auditor también no juega de buena fe, es decir, que le va a poner trabas a cada una de las observaciones que presente, de los documentos que presente el, la empresa, también esa es una estrategia pues de darse golpes contra la pared. Por lo tanto, se firma un compromiso de confidencialidad en el cual ni el auditor ni lo que es la empresa podrán divulgar cierta información que es solamente confidencial. Después hay un recorrido por las instalaciones. Seguramente se comprende que toda esta información es enunciativa y no limitativa. En todo caso, es importante destacar que el auditor también debe llevar a cabo un recorrido por las instalaciones para familiarizarse con la entidad y debe poner especial énfasis en áreas como planta de producción, centro de cómputo, contabilidad general, caja, recursos humanos, almacén, cobranzas, abastecimiento, comedor y archivo general. De esta manera el auditor se va a dar una idea de lo grande o pequeña que es esta empresa y de lo organizada y estructurada que esta empresa está, para tener una idea más clara de a lo que va él a llegar y quién es su cliente realmente. Posteriormente, tienen que discutir los honorarios. Es indispensable para determinar 3 factores básicos que respaldan los honorarios que serán propuestos a la empresa. Número 1, para que el auditor diga cuánto va a cobrar, primero tiene que decir el número de horas hombre que se invertirá en la auditoría. Número 2, la dificultad estimada para efectuar la auditoría. Y número 3, cantidad y nivel del personal que será asignado a la auditoría. ¿Esto por qué? Porque muchas veces los auditores llegan a las empresas a hacer este tipo de auditorías, pero los auditores muchas veces no tienen la experiencia en ese tipo de trabajo en que que van a auditar. Por lo tanto, es necesario que los auditores tengan experiencia previa de lo que van a auditar. Por ejemplo, cuando Petróleos Mexicanos tiene un órgano interno de control que es el que hace la auditoría interna y también el órgano externo es la que hace el gobierno federal. Antes de que pase una auditoría externa, se hace una auditoría interna. En esa auditoría interna, pues obviamente son los mismos empleados de Petróleos Mexicanos que auditan a la empresa. Y aquí hay una navaja de doble filo. Por una parte, los mismos empleados que trabajan en Pemex, pues saben cómo es el teje y maneje de las cosas y saben cómo se realizan los trabajos allí. Y también saben si están haciendo lo correcto o no. Y esto tienen que ser honestos para saber si esto se va a seguir haciendo de esta manera o se va a tener que, en ese caso, hacer algunos cambios. Pero en el caso cuando viene la auditoría interna, los pros y los contras son diferentes, porque los pro es que es una auditoría interna, externa, que no tiene relación con empleados de Petróleos Mexicanos. Pero los contra es que muchas veces estos auditores no tienen la experiencia de lo que van a auditar. Por ejemplo, una vez me tocó de que iban a auditar lo que serán los ajustes de costos, pero resulta que el que iba a auditar los ajustes de costos no sabía que era un ajuste de costos. Entonces, me pidieron que yo hiciera como un manual de procedimientos para que yo le diera al auditor qué es un ajuste de costo y cómo se hace. Esto no debería de ser, porque el auditor debería de saber esto para poder auditar, porque si no, aquí una de dos. Es como si yo me estuviera poniendo la soga al cuello o dos. Es como si yo le estuviera poniendo piedras a mi tejado, ¿sí? O también pudiera yo omitir cosas para que el auditor no sepa lo que yo hago.
Entonces, eso es importante que el auditor sepa qué se va a auditar y no que le lleguen a enseñar cómo se hacen los trabajos en la empresa que va a auditar. Y la etapa preliminar de la auditoría. La etapa preliminar de la auditoría durante el cuarto o quinto mes del ejercicio sujeto a examen, en este momento se lleva a cabo el estudio y la evaluación del control interno, por lo que su objetivo principal puede resumirse en los siguientes términos. 1. Conocer los sistemas más significativos que se identifican con los estados financieros y llegar a conclusiones sobre el nivel de confianza que se puede asignar a la información que deriva de ellos. Cuando llega el auditor al área, en este caso que se va a auditar, le va a pedir ciertos documentos y el área que va a ser auditada tiene que darle esos documentos tal cual, es decir, sin ninguna manipulación para que sea lo más clara y lo más fidedigna posible. Pasando lo que son las primeras etapas, vamos a seguir a la secuencia de los trabajos. La secuencia de los trabajos durante la etapa preliminar son: 1. Conocer la estructura de los sistemas. 2. Reflejar la estructura del sistema en papeles de trabajo. 3. Identificar riesgos y definir las bases para calcular las muestras de auditoría necesarias en las pruebas de cumplimiento. 4. Verificar la autenticidad de los sistemas mediante pruebas de cumplimiento. 5. Evaluar la confianza de los sistemas. 6. Emitir un informe con recomendaciones para mejorar los sistemas y prevenir la incidencia de riesgos. En ese caso, no solamente se auditan los papeles, sino también los sistemas en el cual se generan, por ejemplo, los software, la base de datos, etcétera, en que están utilizando para hacer ciertos trabajos. En la etapa intermedia, por ejemplo, el siguiente es una relación ilustrativa de algunos documentos e información solicitada por el auditor para efectos de la etapa intermedia de un examen sobre los estados financieros. 1 es balance de comprobación. 2, relaciones analíticas de todas las cuentas colectivas. 3, extractos de las actas de asambleas de accionistas. 4, explicación por escrito de las variaciones significativas entre las cifras reales y las presupuestadas. 6, conciliación por escrito entre las cifras fiscales declaradas y las cifras respectivas de los registros contables. 7, análisis de las primas de seguro para devengar y las proporciones devengadas cargadas a resultados. Y 8, conciliación de saldos de todas las cuentas bancarias, así como el análisis y la explicación de las partidas en tránsito. Entonces son algunos de los documentos que se piden. En cuanto a la redacción, en este caso de la auditoría, debe tener, por ejemplo, un lenguaje totalmente profesional, que eso pues los auditores obviamente son expertos en esto. Vamos a ir al cierre de la auditoría. Los mapas conceptuales. En cuanto al cierre de la auditoría, tenemos que ver qué es lo que se va a necesitar para la misma. Hay 3 puntos importantes en el cierre de la auditoría. Comprende 3 puntos importantes: obtener la balanza final de comprobación, analizar la balanza de comprobación para identificar movimientos y saldos atípicos, considerar el resultado del examen sobre cifras intermedias para decidir sobre la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría propios de esta etapa. Y también en la etapa final se necesita, en la etapa final de la auditoría también incluye algunos procedimientos específicamente aplicables al cierre del ejercicio. A continuación se ofrece una lista enunciativa y no limitativa sobre dichas propuestas. Estudio de correspondencia con abogados para identificar contingencias, arqueo de pólizas de seguro y fianzas, identificación de acuerdos de asambleas extraordinarias y accionistas con el impacto en el capital contable, examen de conciliaciones bancarias, examen de la suficiencia de la estimación de cuentas de cobros dudosos, examen supletorios de la confirmación de clientes, observación de inventarios físicos de mercancías y levantamientos de pruebas selectivas. Esto en cuanto a lo que es la etapa final. Y
Para concluir, una auditoría se lleva a cargo una carta de declaraciones. En este caso, la carta de declaraciones dice que el último día de su estancia en las instalaciones del cliente, el auditor debe obtener otro documento indispensable para respaldar su dictamen. La carta de declaraciones de la empresa firmada por el director general y por el funcionario de más alta jerarquía dentro del área que produce la información financiera que ha sido auditada. En este documento se ratifica la buena fe y apertura que tuvo la empresa para proporcionar al auditor toda la información verbal y documental requerida por él, sin omisión o manipulación alguna, para que su examen de los estados financieros pudieran llevarse a cabo de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Muy bien. De esta manera, damos un panorama general de lo que es las prácticas de auditoría de estados financieros. Es necesario que ustedes estudien estos temas para que posteriormente lo puedan manejar, sobre todo en el argot, es lenguaje con el cual se tiene que tener en cuanto a lo que es una auditoría y un auditor. Bueno, me despido de ustedes y los espero ver la próxima. Hasta luego, Dios les bendiga.